En este nuevo video comenzaremos a desarrollar temas contenidos en la ficha número 25 de la asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos. En esta ficha tratamos el tema de el manejo y gestión de archivos de texto en Python. Como vimos, un archivo de texto es aquel en el que todos sus bytes, todos los bytes que el archivo contiene, son interpretados como caracteres visualizables o imprimibles. En principio, aquellos caracteres o aquellos bytes que representan caracteres cuyo valor en la tabla ASCII, si usamos el ASCII básico, se encuentra entre 32 y 126. Aunque se podrían usar otras tablas, pero también allí vale el concepto de carácter visualizable. Python utiliza el estándar de codificación de caracteres UTF-8, que es una variante de la codificación Unicode, pero esta variante incluye el sistema ASCII como subconjunto, así que sigue vigente lo que aquí vamos a decir. Un gran detalle que debe manejarse con cuidado, y es lo que finalmente lleva a que exista una diferenciación clara entre archivos de texto y archivos binarios, es la manera en cómo se le da tratamiento al llamado carácter de fin de línea, que se utiliza para indicar a los programas que gestionan el contenido del archivo de texto que deben saltar una línea en la pantalla cuando muestran el contenido. En las plataformas de sistemas operativos Unix o Linux, el carácter de fin de línea se indica con un simple carácter de control /n y su equivalente byte. Pero en Windows se utiliza un par de caracteres de control de la forma /r/n, que equivale a un retorno de carro, como en las viejas máquinas de escribir, seguido de un carácter de salto de línea. Esa diferencia en la forma en que se maneja el simple elemento de saltar una línea en un archivo de texto es una diferencia bastante ruidosa cuando se trabaja con archivos de texto en distintos lenguajes de programación en distintas plataformas. Cuando Python lee o graba un archivo, cualquiera sea este, por default, y salvo que uno indique que ese archivo es binario en lugar de texto, Python asume que el archivo es de texto. Por lo tanto, todos los bytes del archivo van a ser interpretados como caracteres, y hasta aquí no habría problema, simplemente veríamos en pantalla eh, una enorme secuencia de caracteres que no tienen ningún sentido si originalmente el archivo no era de texto. Pero el tema es que cualquier par de bytes que simbolicen los valores /r/n, si se los entiende como caracteres, en Python van a ser esos 2 bytes convertidos en un solo byte de la forma /n. Como esto puede implicar, dependiendo la forma y el trabajo que uno esté haciendo sobre el archivo, alguna modificación incorrecta o incluso no prevista en el contenido del archivo, si el archivo era binario y no de texto, lo abrimos como archivo binario y justo aparecen 2 bytes contiguos cuyos valores en caracteres representan un /r y un /n, Python interpretaría eso como un /n y si a continuación pedimos grabar el archivo, toda pareja de la forma /r/n sería reemplazado por un /n de acuerdo a la plataforma en la que estuviésemos. Y eso podría provocar que el contenido del archivo incluso se modifique de manera incorrecta en determinadas situaciones. Por eso, cuando uno trabaja con archivos de texto y en particular en Python, debe tener cuidado de tener claro de qué tipo es el archivo con el que está por trabajar y especificarlo correctamente en la función open. Indicar en el modo de apertura, además de una R, una W o una A, la T para indicar que el archivo es de texto y por lo tanto debe activarse este control de carácter de salto de línea como corresponde, o bien indicar una B junto a la R, la W o la A
para indicar que el archivo es binario y en consecuencia no debe activarse este mecanismo de reemplazo del barra R barra N por un barra N, porque sería inadecuado a los efectos del contenido del archivo. Ese detalle debe ser tenido en cuenta cuando uno trabaja con archivos de texto. Ahora bien, fuera de esto, que una vez que se indica que el archivo es de texto, Python lo maneja de manera automática y en general todos los lenguajes también lo manejan de manera automática, con el hecho es que una vez que un archivo se abre, el file object creado por la función open y depositado en memoria para, con su contenido, describir el estado del archivo y eventualmente manejar el archivo, dentro de ese file object, ya sabemos, existen algunos métodos, como el ya mencionado en videos anteriores, close, para cerrar el archivo, o el método tell, para determinar o consultar cuánto vale el file pointer de ese archivo, en qué byte está posicionado el archivo para grabar o leer, o incluso el método seek para cambiar el valor del file pointer. Pero ese file object también incluye una serie de otros bastante diversos métodos para hacer grabación y lectura específicamente de archivos de texto. Si la variable m es la variable que contiene la dirección del file object creado con open cuando se abre el archivo, entonces un resumen de los métodos que vienen dentro del file object para leer o grabar un archivo de texto se puede resumir en esta tabla que estamos mostrando aquí. Cuando se trata de grabar o leer en un archivo de texto, no es necesario que el programador recurra al módulo pickle o a cualquier otro, y dentro del módulo pickle a las funciones dump y load que hemos utilizado hasta aquí para grabar o leer archivos binarios. Si se trata de archivos de texto, el file object provisto por la función open al abrir el archivo ya provee bastantes métodos y muy diversos para proceder a la lectura o grabación de cadenas de caracteres, incluidos los saltos de línea dentro del archivo. Los cuatro métodos principales provistos por este file object son los que se ven en la primera columna de la tabla. Write, read, readLine y readLines, con una S al final, como puede verse para distinguirlo del anterior. Este es readLine solo y este es readLines, con una S al final. Muy brevemente, una explicación somera de qué hace cada uno la vemos aquí, pero después mostramos ejemplos de aplicación de cada uno de ellos. Si M es el archivo en el que quiero grabar o representa el archivo en el que quiero grabar, algo como m.write cad, pasado como parámetro, siendo cad una variable que representa una cadena de caracteres, simplemente graba la cadena almacenada en la variable cad en el archivo m. Y hay que saber que el método write graba los caracteres en el archivo, pero no agrega al final de la cadena grabada en el archivo un salto de línea. Si simplemente llamo a write, la cadena se va a grabar, y si a continuación llamamos de nuevo a write para que grabe otra cadena, la va a grabar obviamente a continuación de la última que grabó, pero sin intercalar entre ambas un salto de línea. Si queremos que entre las cadenas que se graban en el archivo con write haya un salto de línea, para que luego, cuando el archivo se lea, esos saltos de línea se reflejen en la pantalla cambiando de renglón, entonces el salto de línea debe agregarlo el programador al final del contenido de la variable cad, o a la variable cad concatenarle antes de grabar un salto de línea, cosa que vamos a ver en unos instantes. El método read lee y retorna, atención aquí, el contenido completo del archivo como una única cadena de caracteres.
No importa cuánto texto esté grabado dentro del archivo. No importa cuántos saltos de línea haya dentro del archivo. Cuando hacemos algo como m.read, siendo m la variable para gestionar el archivo, esa única lectura me devuelve todo el contenido del archivo como una gran cadena de caracteres que se almacena en la variable que indiquemos a la izquierda del signo igual, en este caso la variable k. Esa única lectura devuelve lo que sea que contenga el archivo completo en su interior, incluidos los saltos de línea que pudiera haber en el medio. Desde que comience el archivo y hasta el final, devuelve el contenido completo. Una sola lectura. A diferencia del anterior, el método readline, m.readline, va al archivo y lee una cadena simple desde el archivo, entendiendo por cadena simple, si estamos ubicados al principio, la cadena que comienza al principio del archivo y finaliza, o bien cuando aparece un salto de línea, o bien cuando termine el archivo. Readline va a leer la cadena en esas condiciones. Si el file pointer está ubicado al inicio del archivo, comenzará a leer la cadena desde el inicio y terminará de leer cuando llegue el primer salto de línea que encuentre, al primer barra n que encuentre, o al final del archivo. Cuando haya leído esa cadena en esas condiciones, retorna la cadena que se guarda en la variable que le digamos a la izquierda. Y el file pointer obviamente queda apuntando al inicio de la cadena que sigue en el archivo. Por lo tanto, dos llamadas sucesivas a readline van a leer dos cadenas sucesivas dentro del archivo, comenzando donde está el file pointer y terminando donde aparezca un salto de línea o el final del archivo. Es de entender que el salto de línea leído que indica al método readline que allí debe detenerse también es leído por ese método y ese salto de línea vuelve al final de la cadena retornada por el método, ¿sí? La cadena almacenada en la variable cat va a contener el salto de línea que hubiese estado grabado en el archivo. Así que hay que tener cuidado con ello. Si ese salto de línea, una vez que la cadena fue leída en memoria, molesta, el programador tendrá que ver cómo hacer para removerlo a ese salto de línea. Y el último método que presentamos en esta tabla, readlines, con una S al final, atención a las diferencias, lee todas las líneas del archivo, me devuelve el contenido completo del archivo, al igual que hacía read, pero en lugar de devolverlo como una sola, única, grande y gigante cadena de caracteres, lo que devuelve readlines es un arreglo, un vector, una lista, que en cada casilla tiene a cada una de las líneas o cadenas leídas del archivo. Si el archivo tenía 5 líneas grabadas, con cada una de ellas con un barra n al final, excepto posiblemente la última con la que termina, entonces readlines va a devolver un arreglo con 5 casilleros. Y en cada uno de los 5 casilleros, cada una de las cadenas que se leyeron del archivo. Pero lo que devuelve no es una cadena, sino un arreglo de cadenas. Por si uno quiere, cada una de las cadenas, manejarlas como elemento de un vector, en vez de andar recuperándolas de a una con el método readline. Son todas variantes válidas, el primero para hacer grabación y las últimas tres para hacer lecturas directamente y en forma bastante sencilla de un archivo de texto. Veamos ahora algunos ejemplos de aplicación de los métodos que hemos estado resumiendo hasta hace unos instantes. El método write permite grabar, como dijimos, una cadena de caracteres en un archivo de texto abierto convenientemente. Aquí estamos suponiendo que la función open va a abrir un archivo llamado datos.txt como archivo de texto, como queda claro, y en modo W. Si el archivo no existía, lo va a crear. Si ya existía, va a eliminar su contenido y lo va a dejar abierto, y en ambos casos para que podamos grabar
y solo grabar dentro de ese archivo. Bien, en estas condiciones podemos llamar el método write utilizando la variable m que contiene la dirección del file object creado por Open y con esa función, con ese método write, grabar en forma directa una cadena. En este caso la cadena que grabamos es de la forma una línea de texto. Inmediatamente luego le pedimos al mismo método write grabar una segunda línea de texto, una segunda cadena de caracteres. Esto es tan sencillo como se ve en el ejemplo. Y lo que hay que recordar es que la instrucción, este método write, no agrega al final de la cadena que graba en el archivo un carácter de salto de línea. Por lo tanto, si luego de ejecutar este pequeño script tomamos el archivo de texto datos.txt y lo abrimos, por ejemplo, con el bloc de notas, como se vería en el modelo que tenemos allí, lo que veremos es que las dos cadenas de caracteres efectivamente se grabaron en el archivo, pero al no haber un salto de línea, al no haberse agregado un salto de línea al final de la primera cadena, con el primer write, cuando el editor de textos, en este caso WordPad, abre el archivo y muestra su contenido, coloca las dos cadenas una a continuación de la otra, justamente debido a la ausencia del salto de línea cuando el archivo se grabó. Tal cual se grabó como se ve a la izquierda, es lo que se ve cuando abrimos el archivo de textos con un editor de textos como el Notepad o el Word, sin saltos de línea entre las dos cadenas. Claramente, si queremos que haya un salto de línea entre la primera y la segunda cadena, ese salto de línea debe ser agregado por el programador y lo único que hay que hacer es simplemente agregar un carácter /n al final de la primera cadena cuando la misma se graba con la primera llamada write, como estamos viendo aquí. Este script es el mismo de recién, solo que aquí cuando llamamos a write la primera vez, estamos colocando al final de la primera cadena de caracteres explícitamente un /n para que ese /n se grabe como un carácter más, ese salto de línea, se grabe como un carácter más dentro del archivo. Si este script se ejecuta así como está, que aparentemente es prácticamente igual al otro, con la única diferencia de ese /n, al abrir el archivo de textos con un editor de textos, el resultado es similar al que se ve allí. Si el archivo fue generado con el script de la izquierda, cuando el archivo sea abierto con un editor de textos, ahora sí habrá un salto de línea al final de la primera cadena y la segunda, separándola de la segunda. Cuando el editor de textos levanta ese archivo y muestra su contenido, las dos líneas se muestran como separadas, como se ve allí en la figura de la derecha. En cuanto a los métodos de lectura, el más directo y el más sencillo de lo que tenemos disponibles es el método read. Ahora estamos suponiendo que se abre con Open el mismo archivo datos.txt, que a los efectos consideramos que ya lo tenemos creado con los dos scripts anteriores, y ahora lo estamos abriendo en modo R. Recordemos que si no colocamos ni la T ni la B para indicar el tipo de archivo, Python asume que estamos abriendo un archivo de texto en modo T. Y la R está indicando que lo que queremos es abrir ese archivo en modo de solo lectura. El archivo tiene que existir para que esto funcione, cosa que nosotros suponemos por haber ejecutado los dos scripts o uno de los dos anteriores. El método read, disponible en la variable fileObject creada por Open, es directo. Se lo invoca por única vez, una vez abierto el archivo, en la forma en que estamos viendo aquí, m.read, sin parámetros, o por lo menos en este ejemplo sin parámetros, y devuelve, como resultado de esa única lectura, el contenido completo del archivo como una gran cadena de caracteres que comienza donde comienza la primera línea y termina al final. Todos los caracteres del archivo, todas las cadenas de caracteres, son leídas y devueltas en una sola operación
para ser asignadas en este caso en la variable cad, que será una cadena de caracteres conteniendo, como dije, inclusive también los saltos de línea que pudiera haber en el archivo. Así como se leyó este archivo, si suponemos que el contenido era el que generamos con los dos scripts anteriores, cuando aquí le digamos muestre este título que dice algo como contenido completo y a continuación el valor de la variable cad, eso provocará una salida como la que se ve allí en la consola estándar. La línea contenido completo y luego el valor de la variable cad que contiene todas las líneas del archivo, incluidos los saltos de línea. Aquí se puede ver la cadena que dice una línea de texto y en una línea separada la que dice segunda línea de texto. Aquí estamos suponiendo que el archivo se generó con un /n entre las dos líneas, como mostramos en el script número 2, que aquí repaso. Este es el script que estamos suponiendo que se utilizó para generar el archivo que se ve a la derecha y ese es el archivo que estamos leyendo con este script, el número 3 del modelo. En cuanto al método read, no hay mucho más que decir, simplemente una sola lectura y devuelve todo el contenido completo del archivo. Una variante para el método read es el método readLine. El método readLine también asume que el archivo es de texto y está abierto en modo de solo lectura. Observen el open que hemos hecho aquí. Solo estamos indicando el nombre del archivo y no estamos mandando el segundo parámetro que indica el modo de apertura y el tipo. Python asume que si uno no indica ni modo de apertura ni tipo de archivo y solo mando el nombre del archivo y nada más, Python asume que el modo de apertura es R y que el archivo se abre en modo o como un archivo de texto. Así que si esa es la idea, no hace falta enviar el segundo parámetro. Este archivo se está abriendo como archivo de texto en modo de solo lectura. El método readLine permite, cada vez que se lo invoca, leer una cadena de caracteres del archivo y solo una, y no el contenido completo necesariamente como haría el método read. Si el archivo está recién abierto, la primera lectura, la primera llamada al método readLine, se posicionará en el byte número 0 del archivo y leerá una cadena de caracteres dando por terminada esa lectura hasta encontrar el primer salto de línea, el primer /n que aparezca, o bien, si no aparece ningún /n, hasta encontrarse con el final del archivo. O sea, una sola llamada a readLine podría devolver el contenido completo del archivo igual que read, si y solo si dentro de ese archivo no hay caracteres de salto de línea explícitamente grabados. Si los hay, cada llamada a readLine devolverá una cadena comenzando desde donde se encuentre en ese momento el file pointer y hasta el primer salto de línea que encuentre. En este caso, nuestro archivo de modelo tiene dos líneas. Son las dos líneas que hemos generado con este script. Una línea de texto, /n, segunda línea de texto y termina el archivo. Ese es el archivo que suponemos que estamos leyendo con nuestro cuarto script. La primera llamada a readLine lee la primera cadena y la guarda en R1, incluido el salto de línea. No olvidar, el salto de línea es un carácter más, que se lee como cualquier otro carácter, solo que es utilizado como un indicador de dónde debe terminar una lectura si estoy leyendo y qué debo hacer en la pantalla si estoy mostrando. Pero el carácter de salto de línea vuelve con la cadena de vuelta por readLine en R1. Luego llamamos de nuevo a readLine y esta segunda llamada a readLine comienza la lectura donde terminó la lectura anterior, en el byte que sigue a donde terminó la lectura anterior, y desde allí comienza a leer una nueva cadena aplicando la misma regla, hasta encontrar un salto de línea o el final del archivo, que es lo que va a pasar en este caso con la segunda lectura. Cuando hicimos las dos lecturas,
En este caso, nuestro archivo solo tiene 2 cadenas, por eso solo hicimos 2 lecturas. Aquí estamos diciendo mostrar el contenido con un print y por separado el contenido de la variable R1 y el contenido de la variable R2. ¿Qué es lo que va a pasar aquí cuando mostremos el contenido leído de esta forma? La salida va a ser como la que se ve en este momento en pantalla. El primer print va a colocar el título que dice contenido línea por línea, y como siempre ocurre cuando llamamos a la función print en Python, por defecto, print termina de mostrar el contenido que le pedimos que muestre y salta una línea para que el próximo print que aparezca comience en línea nueva. El cambio de línea entre el título que dice contenido línea por línea y la línea que sigue es colocado automáticamente por print. Por lo tanto, el segundo print, el que dice print R1, comenzará a mostrar el contenido de la variable R1 en línea nueva, como se ve aquí, una línea de texto. La cadena recuperada con readLine desde el archivo venía desde el archivo con un /n al final. Cuando aquí le decimos a print muestre el contenido de la variable R1, al mostrar el contenido se muestra una línea de texto, pero como esta variable venía con un /n desde el archivo, al terminar de mostrar la línea de texto, se muestra el /n y eso produce un salto de línea que nos deja donde ahora tengo el mouse. Pero como esa cadena está mostrada con print, print agrega a su vez un salto de línea al terminar de mostrar la cadena que le pedí. Y eso provoca otra vez un salto de línea que nos lleva a una línea en blanco de por medio entre la visualización de R1 y la visualización de R2. Hay una línea en blanco porque la cadena que venía desde el archivo a su vez tenía un /n adosado al final. Y eso provocó la secuencia de salidas que estamos viendo aquí. Cuando se muestra el valor de la variable R2 con el último print, lo hace a una línea en blanco de distancia, justamente por la combinación entre el /n que venía al final de R1 y el /n, el salto de línea que automáticamente provoca o pone el propio o la propia función print. Esa sería la salida que obtendríamos si el archivo era el que era. Obviamente, si queremos evitar esa línea en blanco adicional que separa las 2 cadenas leídas desde el archivo, hay diversas formas en que el programador puede hacerlo, pero la más directa es proceder como estamos mostrando allí. Cuando mostramos el valor de la variable R1 con el primer print, le decimos a print que no coloque, luego de terminar, un /n al final, recurriendo al parámetro end que sabemos que la función print tiene. Este parámetro end, por default, es el que está asignado con el carácter de salto de línea /n. Y ese carácter, el que vale el parámetro end, es el que print manda a la consola estándar cada vez que invocamos a esa función. Si end vale /n, print va a saltar de línea cada vez que termine de mostrar. En ese caso, como acá le estamos diciendo, en vez de asignar /n en el parámetro end, asigne un carácter nulo, ni siquiera un espacio en blanco, simplemente un carácter nulo, cuando el primer print termine de visualizar el contenido de la variable R1, no va a mostrar o no va a mandar a la pantalla un /n, sino un carácter nulo. El cursor se va a quedar en la misma línea donde terminó de mostrar el valor de R1. Como R1 venía con un carácter de salto de línea, el efecto va a ser algo como lo que se ve allí. Print va a mostrar el contenido de R1 que contiene un /n al final. Entonces, al terminar de mostrar la palabra texto, se va a producir efectivamente un salto de línea porque así es como venía del archivo. Y no va a haber un segundo salto de línea
porque el parámetro end del primer print cambió su valor de barra n a carácter nulo. Entonces el cursor se va a quedar al inicio de la segunda línea y allí va a comenzar el print R2. La diferencia es simplemente ese parámetro end valiendo un carácter nulo. El método readLine, como dijimos, nos permite leer de a una cadena por vez, cada vez que lo invocamos. Y en el caso del ejemplo que acabamos de ver, sabíamos que el archivo contenía solo dos líneas, solo dos cadenas de caracteres. Por eso alcanzó con dos llamadas a readLine para leer completo el contenido. Pero si el archivo contuviese muchas líneas, muchas cadenas de caracteres, fuese realmente un archivo largo en su contenido, hacer una lectura por vez, como estamos mostrando en el ejemplo, sería muy poco útil y muy poco práctico. Claramente necesitaríamos en ese caso un ciclo para permitir leer de a una cadena por cada vuelta del ciclo, procesar la cadena si tuviésemos que hacerlo y luego regresar a leer la que sigue. Bueno, eso se puede hacer de varias formas, pero quizás la más cómoda y la más directa que ofrece Python es utilizar directamente un ciclo iterador. Si se trata de un archivo de texto, en este caso representado por M, abierto en modo de lectura, como estamos viendo aquí, podemos utilizar en Python, y esto es muy práctico, muy útil y como dije, muy directo y muy conveniente, un ciclo for que automáticamente vaya leyendo el contenido del archivo sin siquiera recurrir a invocar de manera explícita al método readLine, aunque implícitamente este modelo lo está haciendo. El for que vemos en rojo aquí, for line in M, dispone de una variable que yo aquí he llamado line, como podría haberse llamado de cualquier otra manera, y automáticamente este ciclo, ¿qué va a hacer? En la primera vuelta, en la primera iteración, va a tomar este for, la primera cadena de caracteres disponible en el archivo representado por M, de hecho la va a leer con readLine internamente, y a esa cadena la va a asignar en la variable line. Con line valiendo la primera cadena del archivo, va a ejecutar el bloque de acciones, que en este caso es un simple print, con un end con carácter nulo al final para que no me vaya dejando una línea en blanco adicional entre cada una de las líneas que muestre. En la primera vuelta del ciclo, entonces, este for line in M va a leer la primera cadena del archivo M y la va a mostrar con el print que se ve allí, para regresar el for. En la siguiente vuelta, este for va a tomar la siguiente cadena del archivo, como si hubiésemos llamado nosotros explícitamente a readLine por segunda vez, y con line valiendo la segunda cadena del archivo, la mostraría y así seguiría. Si el archivo tuviese 100 líneas, cada una de ellas separada de la siguiente por barra n, este ciclo haría 100 vueltas. Y en cada una de las vueltas, la variable line quedaría automáticamente asignada con cada una de las cadenas que se encuentran en el archivo a medida que va avanzando en él. Esto permite la lectura completa del archivo, pero línea por línea, de manera automática. Y el resultado de ejecutar ese script es el que se ve aquí. El título, igual que antes, contenido con iterador, primera vuelta del ciclo, la variable line queda valiendo una línea de texto con barra n al final, se muestra, y en la segunda vuelta del texto, la variable line queda valiendo la cadena segunda línea de texto y la muestra con el print que se ve allí. Como el archivo con el que estamos trabajando solo tiene dos líneas, el for termina luego de la segunda vuelta y el resultado es el que se muestra en pantalla. Esa es una manera de proceder a la carga del contenido del archivo línea por línea, dejando que Python se haga cargo de los detalles. Ahora bien, podríamos querer hacer un
procesamiento similar al que acabamos de mostrar, pero con un poco más de control por parte del programador sobre cada una de las lecturas. Y aquí estamos mostrando una manera típica de hacerlo. Un poco más compleja, pero en los detalles, como vamos a ver, no es tan complicado como parecería. Se abre el archivo, el mismo con el que venimos trabajando, en modo de lectura y en modo de texto, y aquí en lugar de un for, que se encargue de manera automática de recuperar cada una de las líneas, estamos usando un while. El truco curioso es que aquí estamos usando un while que aparenta ser un ciclo infinito. Al escribir algo como while true, como ahí en la condición de control directamente está escrita la constante true, y el while en Python ejecuta una vuelta más si el valor de la condición es true, aquí aparentemente estaríamos planteando un ciclo que nunca va a terminar. Sin embargo, como vamos a ver aquí, hay un break que se activa cuando encontramos el final del archivo. Esto lo vamos a ver. El ciclo comienza, y de hecho invariantemente va a comenzar porque ahí hay un true, y aquí se lleva a cabo la lectura de una línea, en este caso explícitamente utilizando el método readline. En vez de dejar que el for iterador lo lea automáticamente esa primera línea, nosotros le estamos pidiendo entrar al archivo y hacer una lectura. Entonces, lo que sea que se lea aquí se guarda en la variable line. Aquí estamos preguntando qué es lo que se acaba de leer. Si este readline se topa con el final del archivo, es decir, intenta hacer una lectura y se encuentra con el final del archivo, y por lo tanto no puede hacer una lectura porque el file pointer ya está ubicado al final del archivo, lo que va a ocurrir no es que el programa se va a clavar, sino que readline va a devolver una cadena vacía. Eso a diferencia de los métodos de lectura comunes en archivos binarios. Por ejemplo, si intentamos hacer load en un archivo binario y el file pointer se encuentra ya al final del archivo, el programa se va a clavar, lanzando un error de final de archivo inesperado. Pero cuando leemos archivos de textos con el método readline, si el file pointer se encuentra ya ubicado al final del archivo, es decir, ya llegué al final del archivo e intentamos hacer una lectura más, readline no va a provocar la interrupción del programa, clavando el programa, sino que en ese caso el método readline va a devolver una cadena vacía, es decir, una cadena igual a esto que estamos mostrando aquí. La comilla de apertura, la comilla de cierre y ningún carácter al medio, ni siquiera un espacio en blanco. Una cadena vacía. Si el método readline devolvió en la variable line, en este caso, una cadena vacía, si este if es verdadero, significa que el método readline intentó hacer una lectura y no pudo porque ya se encontraba con el file pointer ubicado al final. Y eso significa que el archivo ha terminado de leerse en forma completa. O sea, tantas vueltas dio este while, leyendo una línea en cada vuelta, que de tanto avanzar en el archivo nos topamos con el final. Si este if es cierto, entonces cortamos este ciclo aparentemente infinito con el break que se encuentra aquí. Y este break, como ya sabemos, nos coloca en la primera instrucción que se encuentra fuera del ciclo, que en este caso sería la instrucción close, que vemos aquí al final. Eso interrumpirá el ciclo inexorablemente cuando lleguemos al final del archivo. Así que podemos quedarnos tranquilos de que no vamos a tener problemas de que se clave el programa o un verdadero ciclo infinito. En algún momento vamos a llegar al final y este break se va a activar. Si la cadena que leímos con readline no es la cadena vacía, bueno, significa que readline efectivamente pudo leer una cadena, line está asignada con esa cadena y podemos entonces proceder al procesamiento de la misma. Lo que estamos haciendo aquí con este if de apariencia extraña es simplemente preguntar
si la línea que acabamos de leer con readline tenía en su última posición un barra n. Podría readline devolver una cadena que al final no tenga un barra n si la cadena que estamos leyendo, por ejemplo, es la última cadena del archivo. La última cadena podría tener un barra n al final y traerla en la variable line, o podría no tenerla y readline, sabemos, de todos modos se detendrá en la lectura cuando llegue al final del archivo. Si el carácter barra n al final de una cadena leída por readline molesta y queremos eliminarlo, simplemente porque no nos interesa ese carácter en particular, esta es una manera de hacerlo, muy típica que se usa de manera muy común en procesamiento de archivos de texto en Python. Aquí estamos preguntando si el último carácter de la cadena recuperada por readline y asignada en la variable line es un barra n. Sabemos que el índice -1 equivale al índice del último carácter de una secuencia. Las cadenas son secuencias, por lo tanto este truco es válido. Quiero saber cuál es el carácter con el que termina la cadena que tengo en line. Si ese carácter final es un barra n, lo que estamos diciendo acá es entre en la secuencia line, que no deja de ser un arreglo, comience en el carácter número 0 y siga hasta el último carácter, hasta el carácter -1, hasta el carácter cuyo índice es -1, pero sin incluirlo. Recuerden que este operador, dos puntos, colocado entre corchetes, es lo que llamamos un corte de índices. Si a la izquierda de los dos puntos no coloco nada, Python asume que coloque un 0. Entonces acá le estamos diciendo, de la cadena representada por line, tome la subcadena que empieza en el carácter, en el casillero número 0, incluido él, y llega hasta el último carácter de la cadena, sin incluirlo, y a esa subcadena completa, cópiela en la variable que se indica a la izquierda. Entonces acá claramente estamos reemplazando la cadena completa que contiene el barra n en su última posición por la subcadena que contiene todos los caracteres originales de line menos el último. Y eso es lo que queda valiendo line luego de ejecutar esta instrucción. El efecto es que si a ese if contestamos que sí, la variable line va a ser asignada con lo mismo que ya tenía, pero eliminando el barra n que se encontraría en la última posición. Y luego sigue el programa mostrando el valor que quedó valiendo la variable line. Si la cadena recuperada tenía un barra n, esto la elimina a ese barra n y la cadena se muestra sin provocar el efecto de una línea en blanco al medio, como acabamos de ver. Y en todo caso, esto muestra cómo hacer para eliminar ese salto de línea que en muchas situaciones de procesamiento podría ser molesto o incómodo. El resultado de ejecutar este script sería el ya conocido que se ve allí a la derecha. Un título que dice contenido con control de lectura, una línea de texto, segunda línea de texto. No aparece una línea en blanco entre las dos cadenas que estamos mostrando aquí, porque esta secuencia que se ve elimina los barra n que se encuentran entre las distintas cadenas, en particular en la primera, en la que dice una línea de texto. Esto lo elimina y solo hay un salto de línea porque el print coloca 1 por default. Finalmente, nos está quedando mostrar cómo funciona, con algún ejemplo, el método readLines, que se escribe igual que el método readLine, pero con una S al final. Este método readLines, cuando es invocado, también devuelve el contenido completo de un archivo con una sola lectura, como read. Pero read
devuelve una gran cadena de caracteres, como vimos, mientras que readLines devuelve un arreglo, devuelve un vector, devuelve una lista con tantos casilleros como líneas o cadenas de caracteres tenía el archivo original. Y lo que retorna se maneja entonces como un arreglo de cadenas de caracteres. Un ejemplo como el que mostramos acá muestra que abrimos otra vez el archivo datos.txt en modo R, una sola llamada al método readLines, asignando el resultado en una variable que acá estoy llamando lista, y cuando le pedimos que nos muestre el contenido del archivo, lo que va a hacer este programa, si el archivo era el que venimos trabajando hasta ahora, es mostrarnos algo como lo que se ve aquí. La variable lista va a ser asignada como una variable de tipo list, como un arreglo, con estos corchetes que coloqué en rojo para que quede claro de qué se trata, y cada una de las líneas será uno de los componentes de este arreglo. Si nuestro archivo tenía dos cadenas de caracteres, entonces en el arreglo retornado, la primera línea del archivo será el primer componente del arreglo, que acá la vemos, una línea de texto, coma, y la segunda línea del archivo será el segundo componente de esta cadena, que sería la cadena que acá dice segunda línea de texto. ¿Qué es lo que tenemos que observar? Además de la curiosidad de que todas las líneas del archivo vuelven en un arreglo. Tenemos que recordar que cada una de las líneas leídas del archivo podría terminar con un /n y el /n al final de cada una vuelve con las cadenas recuperadas por readLines. Si en el archivo original teníamos una línea que decía una línea de texto con /n al final y una segunda línea como segunda línea de texto sin el /n al final, lo que este readLines va a devolver es exactamente lo que se ve aquí. La primera cadena va a ser algo como lo que aquí se ve con el /n incluido, visiblemente incluido. Y la segunda línea, la segunda cadena leída que no tenía ese /n, no lo incluye. Pero exactamente lo que aquí estamos mostrando es lo que Python retornaría si el archivo era el que estábamos usando con esta llamada a readLines. El /n al final de cada una de las líneas o cadenas de caracteres leídas desde el archivo se preserva y es retornado junto con la cadena, explícitamente como se ve en el ejemplo. Esto es muy útil cuando a cada una de las cadenas uno necesita procesarlas por separado, pero quizás no en el mismo momento en que hacemos la lectura del archivo. Quizás el procesamiento de algunas de esas cadenas deba hacerse en tiempo posterior al momento en que se hizo la lectura. Bueno, esas cadenas se pueden recuperar todas con una sola llamada a readLines, que en lugar de devolver una gran y enorme cadena de caracteres, la devuelve en alguna forma subdividida en líneas que forman parte de un arreglo. Hay procesos en los que esto resulta muy valioso y readLines permite hacerlo con sencillez. El modelo que estoy mostrando aquí, ejecutado en PyCharm, muestra un ejemplo en código fuente ejecutable de los métodos que hemos discutido hasta aquí. Aquí tengo una función que se llama grabar líneas, en la cual se está llevando adelante la grabación de un par de líneas de cadenas de caracteres en un archivo de texto. Las dos líneas son las que hemos visto en los ejemplos anteriores, pero observemos que aquí en la primera he colocado un /n al final. Y así tenemos aquí una función leerTodo, que incluye una llamadita al método read para mostrar de un solo golpe el contenido, el método leerLíneas, la función leerLíneas, que hace dos lecturas
con readline y muestra aquí el contenido de las dos líneas, pero para evitar la línea de separación en blanco con este parámetro end con cadena vacía, en los ejemplos que hemos mostrado, pero como para verlos ejecutados. El for iterador para recorrer el archivo con el for leyendo de manera automática, una función que lee el contenido del archivo con readlines y este ciclo while true que explicamos hace un ratito, pero controlando lo que estamos leyendo. Esta otra función que que lee del archivo todo su contenido como un vector de cadenas de caracteres y un pequeño método main, una pequeña función main que usamos como función de arranque para poner todo a trabajar. Observen que si ejecutamos este programa, bueno, lo primero que es para mirar es que esta primera salida es el resultado de la llamada a esta función. Con una sola llamada a read, se lee el contenido completo y se muestra ese contenido completo. El programa está trabajando con un archivo que aquí acaba de crear con el método open cuando lo abrimos en modo W, y ese archivo es este que vemos aquí, datos.txt. Fíjense que en la carpeta del proyecto aparece el archivo que fue creado con este open, y puesto que se trata de un archivo de textos, puedo abrirlo simplemente con cualquier editor de texto que tenga disponible en mi computadora. Aquí simplemente puedo decirle doble clic y en este caso el archivo se abre con el WordPad y ahí pueden ver el contenido del mismo, que fue generado desde un programa en Python, ¿sí? Con el salto de línea entre ellos. ¿De dónde salió el salto de línea? Es este que estamos viendo aquí cuando ejecutamos el programa. Si yo elimino ese salto de línea y ejecuto de nuevo este programa, como el archivo está abierto en modo W, lo que va a ocurrir es que lo va a pisar y lo va a generar de nuevo. Pero en este caso, el resultado, miren, es que aquí las dos líneas aparecen una seguida de la otra sin el salto de línea al final, porque no he grabado el salto de línea como habíamos dicho. El archivo sigue estando allí y observen que cuando el bloc de notas lo abre, lo levanta, también me muestra las dos cadenas, una pegada a la otra, porque en ningún momento hemos grabado en forma explícita el salto de línea que habíamos indicado. Vamos a dejar esto con el salto de línea de manera explícita, como habíamos propuesto originalmente. Cuando ejecutamos el programa nuevamente, el contenido vuelve a generarse con las dos líneas separadas como vemos aquí, y el resto es esencialmente lo que hemos explicado en la presentación. La función leer todo es la que muestra este resultado que vemos aquí, con una sola llamada read. Esta función leer líneas es la que muestra este resultado que vemos aquí, y las líneas aparecen como se ve, porque aquí hemos utilizado este truco del end con cadena vacía. Si no pusiésemos eso allí, como hemos aclarado hace un ratito, si ejecutamos nuevamente este programa, lo que podemos ver es que aquí el resultado de ejecutar esa función provocará esta línea en blanco al medio, porque se están conjugando el salto de línea que print coloca con el salto de línea que traía la cadena L1 cuando la leímos del archivo. Si queremos evitar este salto de línea adicional, entonces lo que hay que hacer es modificar, volver a colocar las cosas como estaban, y en este caso es una forma sencilla de no sufrir el impacto del /n que viene desde el archivo. A veces, como dijimos, ese salto de línea al final de cada una de las líneas leídas provoca un poco de molestia o de incomodidad, y hay diversas formas en que un programador puede
eliminar esos valores. En el mismo programa ejecutado, esta lectura con iterador es la que provoca esta salida que estamos viendo aquí. Esta lectura controlada, en la que hemos visto cómo hacer para leer de alguna línea por vez, cortar cuando detectamos el final del archivo y eliminar a mano el salto de línea, el resultado de ejecutar esa función es lo que vemos aquí. Y aquí podemos ver el resultado de leer el contenido completo del archivo utilizando el método readLines que hemos citado, que nos devuelve una lista, un arreglo con todas las cadenas que están adentro. Y observen que el barra n expresamente vuelve como carácter final de la primera cadena leída en el archivo. Esto es algo que el programador debe saber. Ese barra n explícitamente está allí y si molesta, de alguna forma hay que removerlo. Un truco para hacerlo es el que hemos explicado aquí. Un detalle que no debe perderse de vista cuando se trabaja con archivos de texto es que estas técnicas que estamos viendo aquí permiten trabajar con archivos de texto sin importar con qué aplicación esos archivos hayan sido creados o generados. Aquí estamos mostrando cómo hacerlo completamente desde Python y eventualmente abriéndolo por fuera con un editor de textos como el WordPad o el bloc de notas. Pero fíjense que esto es tan sencillo de utilizar que podemos procesar cualquier archivo de textos con estas técnicas sin importar de dónde venga ese archivo mientras sea específicamente de texto. Por ejemplo, consideremos que en nuestro caso, en el proyecto desde el cual estoy ejecutando estos programas, hay un archivo de texto adicional que lo acabo de agregar, que se llama mensaje. Ese archivo mensaje, lo voy a abrir con el bloc de notas, contiene bastante texto, bastantes líneas, pero que para los que están cursando la materia en el año 2021 recordarán, es el mensaje que oportunamente les publicamos en el sistema de autogestión, invitándolos a que se matriculen para poder comenzar el cursado. Pero ese archivo fue generado con el bloc de notas o con el WordPad y está grabado en la carpeta del proyecto. Lo voy a dejar a un costado a este archivo y aquí vamos a hacer una pequeña prueba como para que se termine de entender lo que estaba diciendo. En el mismo proyecto que estoy trabajando voy a crear un archivo nuevo al que voy a llamar simplemente texto. Y lo que vamos a hacer en este archivo, en este programa, perdón, es copiar, para no perder tiempo, copiar este procesamiento que estamos haciendo aquí con ciclo iterador, para que quede claro lo que quiero mostrar. Supongamos que me dispongo a abrir el archivo, vamos a recordar cómo se llamaba mensaje.txt, aquí el sistema operativo, la extensión no la muestra, pero es de texto con extensión txt. Entonces aquí le vamos a decir, quiero abrir el archivo que se llama mensaje.txt. Lo va a encontrar en la misma carpeta del proyecto, así que no hay problema con ello, allí lo vamos a tener. Una vez que le hemos indicado eso, fíjense que acá estoy utilizando el mismo proceso que utilicé para leer recién el pequeño archivo que generamos nosotros desde nuestro programa, pero ahora el archivo al que nos dirigimos es otro que se creó en otra parte. La idea es la misma. Con este for vamos a pedir que lea de una línea por vez y a medida que las lee me las vaya mostrando en la pantalla. Simplemente hemos cambiado el archivo sobre el cual estamos trabajando. Vamos a pedir que ejecute este pequeño script. Pueden ver que aquí se ha mostrado el contenido del archivo leído tal cual como está generado. Aquí nos está mostrando cada una de las cadenas. Si ustedes ven que la primera cadena es muy larga, eso se debe a que, en rigor, en el archivo
original, el único salto de línea que este texto contiene, lo contiene aquí al final de este punto. Cuando el bloc de notas o el WordPad muestran el archivo, lo muestra a cada una de las líneas de manera tal que va cambiando de renglón a medida que se le acaba el borde visible en la pantalla. Este archivo tiene un salto de línea ahí donde puse el mouse ahora, otro salto de línea aquí, otro salto de línea aquí y aquí el final del archivo. Son 4 saltos de línea y por eso el programa que acabamos de hacer me está mostrando una, dos, una larga cadena de caracteres que llega allí hasta el fondo derecho de la pantalla, 3 y 4. El contenido del archivo fue levantado completamente desde Python, desde un pequeño script sin demasiados elementos de control, pero tan sencillo como un for iterador para recorrer y mostrar línea por línea. Vuelvo a insistir, no debe asombrar que este bloque de texto quedó tan largo como se ve aquí sin saltos de línea en el medio, porque en rigor así está grabado, ¿de acuerdo? Todo este texto es una sola cadena que comienza allá y tiene un solo barra n aquí. El efecto de dividir en líneas es un efecto visual del WordPad para que el texto quepa en los bordes de la página blanca que nos está mostrando así. Pero a lo que vamos es a que si el archivo es de texto, las técnicas que acabamos de mostrar para leerlo o para grabarlo son universales. No importa de dónde venga el archivo o con qué aplicación lo hayan creado. Con las técnicas que acabamos de mostrar en Python podemos abrir y procesar su contenido en forma directa y sin ningún tipo de problema.